Son las 5 en punto. Esta es XATX Radio 98.3 FM. Estudios y oficinas en Emiliano Zapata, número 50, Atequiza, Jalisco, en Ixtlahuacán de los Membrillos. La hora se acerca. El momento ha llegado. ¿Tienes lo que se necesita para escuchar este programa? Entonces ponte cómodo porque ya comienza Leyendas de México con José Franco, solo aquí en Radio Atequiza. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Ojalá se la estén pasando bien chida, como dicen los chamaquitos ahora, ¿verdad? En compañía de toda su familia, sus amigos, bueno, que se la pasen bien a gusto. Miren, vamos a seguir narrando para ustedes las leyendas del hermosísimo estado de Chihuahua. Esta leyenda de hoy se titula El Rosario y la Sotana sin Cabeza. Está muy misteriosa, miren, vamos a adentrarnos un poco en la historia de México, concretamente en nuestra independencia, ¿verdad? Vamos a ver cómo estuvo el fusilamiento y la ejecución del señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Miren, una tarde polvorienta de abril, en el año de 1811, hizo su funesta entrada a la villa de San Felipe el Real de Chihuahua, el batallón dirigido por el brigadier don Nemesio Salcedo, que conducía a los desafortunados pero heroicos insurgentes. La noticia corrió por los barrios de la población, pero vinieron además curiosos de otras rancherías cercanas. Los traían en condiciones muy malas, ya que al ser prisioneros a los que odiaban, los habían hecho caminar a pan y agua desde Monclova, Coahuila. Fíjense nomás qué lejos está Monclova hasta Chihuahua, ¿verdad? Estas personas, entre ellas ilustres personajes de la historia, como veremos a continuación, fueron traicionadas y entregados por un individuo de apellido Elizondo. ¿Sí es cierto? No sabes. ¿Cómo no vas a saber? Y es que junto con esta cosa, se me hace que se le enseña a uno en tercero o cuarto año, ¿verdad? No, en quinto. En quinto. Y es que junto con el presbítero Miguel Hidalgo y Costilla, venían también prisioneros Ignacio Allende, Mariano Jiménez, don Mariano Hidalgo, hermano de don Miguel, y unos 45 hombres más, sin tomar en cuenta que en el lugar de los hechos fueron sacrificados sacerdotes y otros hombres que ofrendaron su vida por la independencia nacional. La prisión a donde iban dirigidos se encontraba donde estuvo ubicado el Colegio de Jesuitas. En ese lugar estaban la iglesia de Nuestra Señora de Loreto y el hospital de la villa. Tenía 2 patios con pasillo y en medio de ellos una capilla llamada de San Pedro Apóstol. Todo esto se hallaba en lo que hoy son el Palacio Federal, el de Gobierno, el de Justicia y la Plaza Hidalgo, antes llamada Plaza de los Ejercicios. En ese patio fueron ejecutados los más de 40 hombres que compartieron
ese ideal de libertad entre mayo y julio de 1811, y por intrigas de la Santa Inquisición, ahí murió mucha gente inocente. Qué malo estuvo eso, caray. Hicieron que entraran a la villa de San Felipe como si fueran viles delincuentes, llevando grilletes y cadenas en sus pies. El ruido de los eslabones rompía el silencio sepulcral aquella tarde. Además, se percibían los discretos murmullos que eran como un grito ahogado en la desesperación. A la población en su totalidad se le prohibió mostrar la más mínima expresión de piedad y simpatía. Quien lo hiciera sería considerado traidor a la corona española y sufriría las consecuencias. El nefasto Salcedo, servil e incondicional de los gachupines, condujo a los prisioneros hasta el interior del patio. Los recibieron un español de nombre Juan José Ruiz de Bustamante, el abogado Rafael Bracho y otras personas. En la prisión también fueron recibidos por el capitán Pedro Armendáriz. No crean que Pedro Armendáriz, el actor ya fallecido, Este era otro Pedro Armendáriz, también servil de la corona española, quien 2 meses después habría de dirigir el pelotón de fusilamiento que ejecutaría al padre de la patria. Armendáriz, a su vez, los entregó a un cura de apellido Irigoyen y a un señor que en ese tiempo tenía mucha fuerza política, de nombre Alejo García Conde. Este fue el breve diálogo entre García Conde y el capitán Armendáriz. La gracia de Dios sea con vos. La Virgen os guíe en el juicio de estos insensatos, infieles e impíos prisioneros que dejo en vuestras sabias manos. Buena y excelentísima misión de valientes hombres y caballeros la de hacer presos a ese puñado de traidores. Estas fueron las palabras de los serviles de la corona. Al escuchar esto, el padre Miguel Hidalgo agachó la cabeza y contuvo el impulso de vomitar ante tanta desvergüenza. Entre aquellos hombres se encontraba un joven servidor de la iglesia parroquial, el templo que actualmente es la Catedral de Chihuahua, Justo María Chávez Aguilar, seguidor silencioso de los ideales del benemérito sacerdote. Al ver a don Miguel Hidalgo, Chávez Aguilar se acercó lleno de admiración y respeto. En su mano derecha depositó un rosario sevillano de carey con un crucifijo de oro. El cura de Dolores lo recibió muy agradecido y le dijo: gracias por ser un hombre de buena voluntad. Justo María Chávez Aguilar, en el fondo de su noble alma, tenía la esperanza de que el gobierno de la Nueva España, en vía piadosa, mandara un mensaje perdonando la vida a Hidalgo por su investidura sacerdotal. Justo María llevaba una entrañable amistad con don Melchor Guaspe, bondadoso caballero español. Don Melchor había sido navegante y por ello se le había comisionado para subir las campanas
de la iglesia parroquial. Acostumbrado a elevar grandes cañones en los navíos, además de ser campanero encargado de dar la hora y colaborador cercano del alcalde mayor, también fue el alcalde responsable del cura Hidalgo en la cárcel. Con estas amplias referencias, don Melchor tenía todo el acceso a don Miguel Hidalgo, por lo que le daba oportunidad a Justo María de visitar al padre de la patria. Contaba Justo María que siempre que lo iba a ver, encontraba a Hidalgo orando en silencio, en actitud de contemplación, con su rosario entre las manos. El rostro del sacerdote reflejaba una paz absoluta, aunque para don Miguel fueron meses de un gran dolor al saber cómo los malditos sicarios iban eliminando a sus amigos y fieles seguidores. Cada día lo torturaban en su corazón diciéndole con todo cinismo a quién habían fusilado y hasta describiéndole la expresión de dolor de la víctima y las cantidades de balazos recibidos en su cuerpo. Un domingo, Justo María, al salir de la misa que ofreció el padre Granados, se encaminó hacia la cárcel, ocultando entre sus ropas unos dulces envueltos en papel. Eran unas melcochas que le gustaban mucho al padre Hidalgo. Ese tal vez era el domingo más triste en las páginas de la historia nacional, por ser el último en la existencia de Hidalgo. Batallando y arriesgando su vida, Justo María Chávez Aguilar llegó hasta la celda de don Miguel y estuvo con él hasta la madrugada en una larga conversación. Al entrar Justo María, el cura Hidalgo lo recibió con un emocionado y fraternal abrazo y luego le dijo: ¿cómo te arriesgas de esta forma a venir hasta donde estoy como un convicto? Estoy condenado a morir. Al estar aquí conmigo corres la misma suerte, si llega a saberlo el brigadier Salcedo. Más adelante habló con las siguientes palabras: estoy seguro que tú, Justo María, hubieras sido uno de los más valientes oficiales de nuestra causa. Tal vez si te fueras al sur con el padre Morelos, pero es difícil, porque el mismo padre Morelos está rodeado de traidores que tarde o temprano lo conducirán a un destino igual que el de mis compañeros y mío. Mira, Justo María, tu causa no ha de ser las armas, tu causa ha de ser la cultura y el despertar de todos nuestros hermanos esclavizados por los gachupines desde hace 3 siglos. El 27 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue degradado. El acto se llevó a cabo en el Hospital Real. El padre franciscano José María Rojas fue su confesor. El lunes 30 de julio, a las 5 de la mañana, Hidalgo tomó su último desayuno: una taza de chocolate y pan duro. Estuvo orando y a las 7 fue llevado a la capillita de San Pedro Apóstol y luego al lugar donde había de ser fusilado. Antes de su cruel ejecución, se dirigió a donde estaban los soldados del pelotón y le repartió los dulces que un día antes le llevara Justo María Chávez Aguilar.
Enseguida le cubrieron los ojos y fue fusilado a las 7 de la mañana. El pelotón fue dirigido por el capitán Pedro Armendáriz, quien después le ordenó a un tarahumara, quien vivía en aquel lugar, que le cortara la cabeza al cuerpo de Hidalgo. Este fue sepultado en la capillita de San Antonio de Padua, ya cercenado de la cabeza. El Rosario de Sevilla anduvo en manos de muchos clérigos, hasta que fue recuperado por el Archivo Histórico del Estado, de donde se extravió durante el incendio del Palacio de Gobierno en 1940, un sábado a las 3 de la tarde. El Rosario fue toda una leyenda. Dicen que José de Jesús Ortiz, primer obispo de Chihuahua, lo encontró en su buró extrañamente y lo conservó con mucho cariño, sin conocer su origen. Después, al obispo Nicolás Pérez Gavilán le apareció en su lecho, una vez que se encontraba muy enfermo. Luego, un fraile franciscano lo encontró en el lugar donde estuvieron hasta 1823. Los restos sin cabeza del padre Hidalgo, donde estuvieron en 1823, los restos sin cabeza del padre Hidalgo. Entre las calles 17 y Juárez, junto a donde hoy está la casa mortuoria de Funerales Hernández, se encontraba una panadería en los años 20 y 30. La panadería se llamaba La Espiga de Oro y era propiedad del señor Ruperto Rubio. Cuenta Roberto Licón Rubio, sobrino de Ruperto, que cuando él era niño se veía por la noche salir del templo de San Francisco una sotana negra muy lúgubre que se deslizaba hasta los patios de la panadería donde estaba la cochera. Allí los animales que jalaban los coches se ponían frenéticos, muy asustados, pues veían que atravesaba las paredes la sotana de un cura sin cabeza. La razón era que el alma en pena de un sacerdote vagaba por las noches durante los meses de julio y agosto. Hoy es solo una leyenda que se entremezcla con las páginas bien documentadas de la historia. Pues sí se entremezcla porque unos decimos una cosa y otros decimos otra, y la mera verdad, ¿cuál es la mera verdad? Sabe, ¿verdad? ¿Verdad? Pero de que le mocharon la cabeza, sí se la mocharon al padre Hidalgo y la colgaron, ¿verdad? En la Lóndiga de Granaditas. En la Lóndiga de Granaditas, exactamente. Bien, amigos, pues ojalá y les haya gustado esta historia, esta leyenda, y principalmente creo yo que les gustó si la escucharon los niños de la secundaria, ¿verdad? O de la primaria, más bien de la primaria, para que tengan una lección pequeña de lo que fue la historia. Por hoy les agradezco mucho su atención, muchos saludos cordiales, sinceros para mi compa Rubén Pérez, para la familia del compa Enrique Bravo, que nos hacen el favor diario de escucharnos, para Lupillo Gamboa, que también nos hace el favor de escucharnos, Víctor Flores, ¿cómo estará Chay? Sabe, ¿verdad? Bueno, para todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, les mandamos un cordial y afectuoso saludo. Pero no se me pongan tristes, mañana
Si Dios no dispone otra cosa, les vamos a contar otra historia muy interesante. Por hoy les agradezco mucho su atención, su amabilidad. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho. Las leyendas por hoy llegaron a su fin. Pero no te pongas así, mañana tenemos más. Desde esta misma frecuencia del terror, Radio Tequiza.